Ministerio de Medio Ambiente calcula que la mitad de los recursos hídricos tienen problemas de calidad. Se estima que la industria, el sector agropecuario y las aguas domésticas generan 9.000 toneladas de materia orgánica contaminante de los acuíferos. Deforestación. En los 12 meses del año 2013, toda la gran flora extendida en un área casi tan grande como la que ocupa la capital desapareció. Y en conclusión, en Colombia se tumbaron 120.933 hectáreas de bosques el año pasado, un dato que fue revelado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. En nuestro país son varias las causas que han llevado a muchas especies de fauna silvestre y a otras a desaparecer. Se han puesto en un alto riesgo y vulnerabilidad. La primera es la destrucción de su hábitat, debido a la expansión de actividades agrícolas, ganaderas y procesos de colonización, a la producción de madera, consumo de leña, incendios forestales, construcción de obras civiles y cultivos ilícitos. Del aire. La contaminación del aire es una de las causas de mortalidad infantil en Colombia y según reportes del Banco Mundial tiene mayores costos que la falta de acceso del agua potable y sistemas de saneamiento, pues todos estamos expuestos en mayor o menor grado al aire contaminado. En el día de hoy estamos con Fabiola Suárez. Por favor, Fabiola, ¿te presentas? Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Suárez, soy la directora de la Corporación Ambiental Empresarial, filial de la Cámara de Comercio. Nosotros atendemos todo el tema ambiental que tiene que ver con los empresarios de la ciudad-región. Bueno, muchas gracias. Oye, y cuéntame, ¿a qué foros ambientales has asistido? Bueno, recientemente hay un tema en el cual ha habido gran inquietud y por ello muchas entidades han venido convocando a diferentes foros sobre el tema, por supuesto, de mitigación y adaptación al cambio climático. Específicamente, yo debo decir que el año pasado se trabajó mucho el tema de mitigación y recientemente se han venido promoviendo foros de adaptación al cambio climático. ¿Cuáles son las intenciones de asistir a estos foros? Bueno, cuando uno asiste a estos foros, lo que busca es primero mirar las diferentes experiencias de otros países, de otras entidades, en un tema específico. En este, por ejemplo, de adaptación al cambio climático, que es un tema que, como todos sabemos, nos está afectando en el día a día y más a los países subdesarrollados. Entonces nos vemos obligados a mirar cuáles son en este momento se está trabajando mucho en cuáles son estas líneas de financiación que nos van a preparar o que nos van a ayudar a prepararnos a todas estas variaciones del cambio climático que nos generan grandes desastres en infraestructura, en toda la parte del ecosistema y que nos están afectando la actividad diaria y la actividad productiva en las empresas. ¿Y cuál es la participación política de estos foros? Yo creería que estos foros, si bien tienen un índole técnico importante y científico, por supuesto, también, por supuesto, tienen un tinte político, en la medida pues, que hay unos intereses específicos de los países, de las entidades, del sector privado, y entonces lo que se busca en esos foros efectivamente es hacer ese tipo de discusiones de los diferentes intereses y de cómo podemos atender bajo un horizonte totalmente técnico y objetivo los diferentes intereses políticos, pues a la luz o en la búsqueda de un desarrollo sostenible, en la cual, por supuesto, todos los actores tienen que participar. Y ven, cuéntame, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan los foros? Bueno, yo creo que lo mejor en los foros, uno, es los diferentes contactos que uno puede llegar a hacer eh, de, de líderes, de empresas, del sector privado que vienen adelantando proyectos en otras zonas, en otras regiones, en otras latitudes, y uno lo que puede hacer en estos foros es mirar cómo esas experiencias, ¿sí? Se pueden implementar en estos países o en el ámbito donde uno trabaja, porque así pues el recorrido es más corto
Y por otro lado, y creo que lo más importante de estos foros hoy en día es entrar a mirar cuáles son esas líneas de financiación, dónde están los recursos que nos van a apoyar en este tipo de proyectos, como son los proyectos de adaptación al cambio climático. Ven, ¿y qué propuestas sociales se han implementado? Bueno, pues depende de los temas que se estén trabajando, pero yo sí creo que, por ejemplo, hay un tema que se está trabajando ahorita, precisamente estamos nosotros con la Cámara de Comercio, con la Corporación y la Gobernación trabajando un tema de pago por servicios ambientales, que es un tema que efectivamente se trabajó en muchos foros desde el año pasado como un proyecto de adaptación al cambio climático. Y hoy en día, gracias a todas esas experiencias que estuvimos revisando en diferentes foros, lo estamos implementando con la Gobernación de Cundinamarca. Y es un proyecto completamente social, porque lo que buscamos es que los productores, los, los propietarios de predios, la gente que está en el campo, en la zona rural, cuide su área de conserva, un área que hayamos identificado como área de conservación, la cuide y le paguemos por cuidarla. Entonces realmente eso es el resultado de un trabajo que se vino investigando desde el año pasado, por supuesto hay muchas entidades involucradas, el ministerio, la CAR, las autoridades, pero en todos los foros se estuvo discutiendo mucho ese tema y esa posibilidad. Y bueno, pues gracias, digamos, a ese ejercicio hoy en día se está implementando con un beneficio social importante para los propietarios de esos predios. Usualmente uno de los debates más interesantes en materia medioambiental es el crecimiento económico versus la sostenibilidad del medio ambiente. Y en ese sentido, los debates giran en torno a cómo incentivar el crecimiento y el desarrollo sin que eso se convierta en un problema de sostenibilidad medioambiental. Es decir, cómo los países de Latinoamérica pueden generar políticas de crecimiento económico sin que ello altere la sostenibilidad o sin que ello altere eh, la biodiversidad tan importante que es en la región. Yo creo que una de las dificultades que se presenta es que hay muy poca articulación todavía desde el punto de vista de la sociedad civil frente a lo que puede hacer y frente a lo que le puede exigir el gobierno, ¿cierto? Y en ese sentido, pues la sociedad civil en materia ambiental creo que aún sigue siendo muy débil, ¿cierto? Le hace falta desarrollar más mecanismos de interacción, más mecanismos de asociación con la academia, con el sector privado, etcétera, etcétera. Además, creo que uno de los importantes inconvenientes es tal vez el comportamiento de confrontación, ¿cierto? O sea, más que buscar soluciones, simplemente se busca es confrontar con el Estado, con las autoridades. Ahora, también es cierto que es que el Estado no ayuda. Por ejemplo, en materia medioambiental, especialmente durante la administración Uribe, cuando se suprimió el Ministerio del Medio Ambiente, los temas medioambientales quedaron un poquito relegados. Y si miramos una de las políticas más importantes de los gobiernos anteriores y de este también, ¿cierto?, ha sido la reactivación de la locomotora minera energética. Entonces, cuando tú pones medioambientalismo por un lado y pones locomotora minera energética por el otro, pues evidentemente va a haber choques. Sí. Un tema que yo les recomiendo a ustedes averiguar cuál ha sido la participación de los movimientos ambientalistas, por ejemplo, es la prohibición para explorar ciertas zonas en el páramo de Santurbán, en Santander. Ese creo que puede ser un elemento que les permite a ustedes vincular una política pública con una acción de la sociedad civil, porque la presión fue muy fuerte. Pero si vemos, hay otras regiones, el periódico El Espectador, por ejemplo, cada semana saca un informe sobre minería ilegal o sobre hechos relacionados con la minería que ponen de manifiesto una cosa: la incapacidad del Estado desde el punto de vista de su estructura y de los medios que tiene para controlarla, ¿cierto? El uso indiscriminado del territorio para proyectos de minería ilegal, por ejemplo, que alteran el ecosistema del medio ambiente, pero también la debilidad para generar acciones más concretas y precisas, desde la academia, desde los grupos ambientalistas, desde diferentes ámbitos. Sí, realmente no siento que la oposición sea como que la resistencia
sea un llamado hacia ellos, sino es un poco más como un llamado a la comunidad de la sociedad civil a como involucrarse un poco más activamente en estos temas, y también un llamado en general a decir que las decisiones se toman en los países, ¿no? Como que no en esos foros. Entonces también a la población civil en general del mundo, para como que realmente si tenemos que estar activos, pues tiene que ser también localmente, ¿no? Que es muy importante estar activo localmente. Bueno, digamos que una de las discusiones más grandes que se tuvo en este foro era como apoyar mucho más las energías renovables, por ejemplo. Entonces, que es algo bastante tangible que se puede hacer. Entonces, lo que está pasando es que muchas veces como que seguimos caminando un corredor que sabemos sin salida, ¿no? Entonces es haciendo mercados de carbono o como, sí, como buscando licencias para poder seguir contaminando el medio ambiente y no realmente viendo cómo podemos aportar creativamente para crear una forma distinta de acercamiento a la energía como tal, ¿no? Y de esa forma armonizar nuestra relación con el ambiente y no simplemente como poner curitas, sino es como simplemente entender que hay que empezar a caminar hacia una sociedad que se nutre distinto y que funciona con con energías que son limpias. Entonces creo que por la parte propositiva, más allá de hay otras partes políticas que se discuten en estas cumbres de cambio climático, que son sobre los subsidios de desarrollo que se dan desde el norte hacia el sur y cómo se administran estos subsidios de desarrollo. Y en eso también hay alternativas sobre todo a los mercados de carbono. Tal vez falta como una red de apoyo más fuerte y como de toda esta lucha internacional y todos estos activistas internacionales, pues falta como más conexión con los activistas locales y más como, sí, como unir luchas, porque siento que a nivel local se puede hacer mucha más presión para que los gobiernos manden posiciones un poco más radicales. Y en general lo que lo cambiaría de la cumbre pues es a nivel estructural, ¿no? Cómo se toman las decisiones a nivel de las Naciones Unidas y esto, que siento que ahí ya hay un problema como estructural que es un poco más grande que un solo individuo o que un grupo de activistas, ¿no? Es como en general cómo funciona.